Feliz domingo para todos. El Evangelio de este domingo está tomado de San Marcos. Los domingos pasados, unos 5 o 6 domingos anteriores, hemos escuchado textos de San Juan. La razón de esto es que el Evangelio de Marcos es notoriamente más corto que los evangelios de Mateo y Lucas. Entonces, aunque este es el año de San Marcos, pues para compensar eso de que este evangelio es más corto, en este año se escucha un grupo de pasajes de San Juan, podríamos decir para completar la cuota, para completar el número de domingos del año. Es un detalle un poquito técnico, pero que es bueno saberlo porque es hermoso conocer y amar nuestra iglesia y por lo tanto conocer y amar la liturgia. Pero bueno, este domingo ya volvemos a San Marcos y encontramos una de las muchas controversias que Jesús tiene con los fariseos. ¿Qué hay que destacar? Tengamos en cuenta una cosa. Con esto de los fariseos, uno tiene que ser muy humilde y tiene que buscar sabiduría. Porque ¿sabe lo que sucede? A veces atacamos tanto al fariseísmo que empezamos a considerarnos nosotros mejores que los fariseos, con lo cual estamos repitiendo el mismo pecado de ellos, porque ellos se creían mejores que los publicanos o mejores que el pueblo en general. O sea que en eso del fariseísmo hay que tener prudencia porque, repito, es muy fácil equivocarse. Es muy fácil creer que uno está haciendo una predicación muy buena o está dando un testimonio muy bueno y en realidad lo que uno está haciendo es repitiendo el defecto de ellos. En esta oportunidad, en todo caso, yo no quiero destacar tanto el pecado de los fariseos, ese fijarse tanto en las tradiciones humanas más que en el verdadero mandamiento de Dios. Más bien, yo quiero concentrarme en lo que aparece al final del pasaje de hoy. Y lo que aparece al final del pasaje de hoy es que Jesús nos dice, no es lo que viene de fuera lo que hace impuro al hombre, sino que es lo que sale de dentro. Y ahí tenemos algo en lo que todos debemos revisarnos. Porque con esa manera de hablar, Jesús nos está invitando a revisarnos interiormente. ¿Cómo estamos nosotros interiormente? Lo exterior pueden ser las apariencias, y vaya si nos gusta aparentar. Lo exterior puede servir para convencer a otros, no para engañar a Dios. ¿Cómo estamos interiormente? Podemos decir que Jesús nos pone en una ruta de conversión profunda, porque no es únicamente cambiar las cosas que hacemos, sino es cambiar nuestras intenciones, nuestras decisiones más profundas. Podríamos decir, es cambiar de verdad. Muchos de nosotros no estamos acostumbrados a examinarnos así. Yo creo que todos podríamos hacer nuestras aquellas palabras de San Agustín cuando dice en su libro de las Confesiones, le dice a Dios, tú estabas dentro de mí y yo estaba afuera. Y no es exactamente que San Agustín fuera un fariseo, por eso digo, ese no es el problema principal. El problema principal es que nosotros descuidamos esa verdad profunda, esa realidad profunda que está en nuestro corazón y que muchas veces
es la que necesita verdadera conversión. ¿Y cómo puede uno conocer eso que uno lleva por dentro? Vamos a dar 3 pistas muy sencillas. Primero, preguntarme, ¿cómo soy yo cuando nadie me está viendo, ni vigilando, ni siquiera esperando nada de mí? ¿Qué nace de mí cuando no tengo que responderle a la expectativa o a la exigencia de otros? Ese es un camino para conocer lo que uno lleva por dentro. Otro camino. Hagámonos esta otra pregunta. ¿A quiénes estoy dispuesto a ayudar o a servir sin ninguna retribución, sin ninguna gratitud, sin ningún aplauso, sin ningún pago? Porque siempre que nosotros estamos sirviendo a otros esperando que haya un aplauso, un agradecimiento, una recompensa o un pago, en realidad estamos en ese dominio de lo exterior. Cuando estamos dispuestos a ser buenos, cuando estamos dispuestos a hacer el bien, sin tener el condicionamiento de que nos paguen, nos agradezcan o nos aplaudan, ahí podemos conocer lo que hay en nosotros. Y en tercer lugar, otra pregunta para conocer esa interioridad. Preguntémonos esto. ¿Llevo dentro de mí agradecimientos que no he dado o resentimientos que no he reconocido? Cuando uno retiene el agradecimiento, ¿qué está dañado? ¿Qué está podrido dentro de uno? Y cuando nosotros tenemos un resentimiento, una especie de cuenta pendiente con otra persona, ¿qué es realmente lo que hay en nosotros? Este evangelio, mis hermanos, es mucho más profundo de lo que parece. Repito por última vez, más que el tema de fariseos o no fariseos y quién es fariseo y quién es menos fariseo, que cada quien se examine profundamente y siguiendo la guía de estas sencillas preguntas u otros elementos que el Espíritu Santo nos ponga por delante, entremos en el auténtico camino del Evangelio. Todos lo necesitamos.